Después de medianoche. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia oscura y perturbadora sobre un rincón de internet que muchos han escuchado pero pocos conocen realmente, la Dark Web. Es ese lugar misterioso y peligroso del que se habla en susurros, un lugar que, aunque pueda parecer sacado de una película de terror, es muy real. Lo que estoy a punto de contarles es una historia sobre los rincones más oscuros de la Dark Web, donde el tráfico de armas y los asesinatos se convierten en parte de un comercio macabro. Advertencia, el contenido de este video puede resultar perturbador para algunos espectadores. Si eres sensible a temas de violencia o crimen, este es el momento de cerrar el video. Ahora sí, si te quedas, prepárate para una historia que difícilmente olvidarás. El acceso a la Dark Web. Todo comienza con una simple curiosidad. Hay muchas formas de llegar a la Dark Web, pero todas requieren un navegador especial, Tor. Este navegador permite acceder a una parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda comunes como Google o Bing. Aquí no hay reglas, no hay censura y, como se imaginarán, no hay seguridad. Es un mundo completamente diferente, donde lo más oscuro de la humanidad sale a la luz. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Jorge. No era un hacker ni un experto en tecnología, era simplemente un tipo curioso, como cualquiera de nosotros. Jorge había escuchado historias sobre la Dark Web, leyendas urbanas de sitios de apuestas ilegales, drogas y mucho más. Pero lo que realmente despertó su interés fue el tráfico de armas. Quería saber si todo lo que se decía era verdad y si en verdad existían esos sitios donde podías comprar cualquier cosa con un poco de Bitcoin. La curiosidad que mató al gato. Una noche, después de varios días investigando cómo acceder, Jorge finalmente descargó Tor y comenzó su aventura en la Dark Web. Al principio, todo parecía inofensivo. Había foros, salas de chat y sitios donde la gente discutía temas variados, desde teorías de conspiración hasta cosas tan mundanas como la cría de perros. Sin embargo, Jorge sabía que había algo más profundo, más oscuro. Así que decidió investigar más. Después de navegar por varios foros, encontró una pista, un enlace a un sitio que prometía vender armas de fuego, explosivos y cualquier tipo de armamento que pudieras imaginar. El sitio no era fácil de encontrar, pero Jorge estaba decidido. Con cada clic, se adentraba más en un laberinto virtual de páginas oscuras hasta que finalmente llegó al lugar que buscaba. El mercado de las sombras. El sitio se llamaba Black Market Arsenal. Era un mercado en línea, similar a eBay, pero en lugar de vender ropa o electrónicos, aquí podías encontrar desde pistolas hasta rifles de asalto y granadas. La interfaz era sorprendentemente amigable, con fotos nítidas de las armas, descripciones detalladas e incluso reseñas de compradores anteriores. Jorge no podía creer lo que veía. Era como una tienda online común, pero con mercancía que solo podía describirse como mortal. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue la facilidad con la que se podía comprar. Todo lo que necesitabas era una cuenta anónima y algo de Bitcoin. No había verificaciones, no había preguntas. Solo hacías clic en comprar y esperabas a que tu paquete llegara. Las entregas se hacían mediante servicios de paquetería tradicionales, aunque con algunos trucos para evitar la detección. Jorge, atrapado por la adrenalina del descubrimiento, decidió explorar más. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero no podía detenerse. Siguió navegando por el sitio, observando las diferentes armas disponibles y leyendo las reseñas. Había compradores de todo el mundo, cada uno compartiendo sus experiencias y consejos sobre cómo evitar ser atrapado por las autoridades. La sombra de los asesinos a sueldo. Sin embargo, Black Market Arsenal no era el único sitio que Jorge encontró. En uno de los foros, alguien mencionó un sitio llamado Hitman's Paradise. Según la descripción, aquí podías contratar asesinos a sueldo. Al principio, Jorge pensó que era una broma, pero la curiosidad pudo más y decidió investigar. El acceso a Hitman's Paradise no era tan sencillo. Requería una invitación y un pago inicial en Bitcoin. Jorge, decidido a llegar hasta el final, logró obtener una invitación tras pagar una suma considerable. Lo que encontró al entrar lo dejó sin aliento. Hitman's Paradise era un sitio siniestro, con un diseño simple pero efectivo. Todo estaba dividido en categorías: asesinato por encargo, secuestros, tortura y venganza personal.
Cada servicio venía con un precio y una descripción detallada de lo que se ofrecía. Los profesionales eran anónimos, pero contaban con calificaciones y reseñas de trabajos anteriores. Era como un mercado de la muerte, donde podías contratar a alguien para cometer los crímenes más atroces con solo unos clics. La primera transacción. Jorge comenzó a pasar horas en Hitman's Paradise, leyendo los perfiles de los asesinos, las historias de sus clientes y las reseñas de sus trabajos. La curiosidad lo estaba consumiendo, hasta el punto en que decidió probar algo. No tenía la intención de hacer nada, pero quería ver si todo era real. Así que eligió un perfil al azar, un asesino con el alias Nick Sade, y le envió un mensaje. Para su sorpresa, Nick Sade respondió rápidamente. Le preguntó por detalles, a quién quería que eliminara, cómo quería que lo hiciera, y cuándo. Jorge, sin creer aún que todo era real, decidió seguir el juego. Inventó una historia sobre un supuesto enemigo y describió cómo quería que el trabajo se hiciera. Nick Sade le dio un precio y le pidió un depósito en Bitcoin. Jorge, sintiéndose en un torbellino de emociones, envió una pequeña cantidad de Bitcoin como depósito, solo para ver qué pasaba. Días después, recibió un mensaje de Nick Sade confirmando que el trabajo estaba hecho. Adjuntaba fotos y detalles que coincidían con lo que Jorge había pedido. Fue en ese momento cuando Jorge se dio cuenta de lo que había hecho. Aunque había sido una prueba, alguien en algún lugar había sido asesinado por su curiosidad. El peso de la realidad lo golpeó como un tren. Esto no era un juego, ni una historia de terror. Era real. La desesperación y el miedo. Aterrorizado por lo que había desencadenado, Jorge intentó salir de la dark web y borrar todo rastro de su actividad. Pero la paranoia ya lo había atrapado. Comenzó a temer que las autoridades pudieran rastrearlo, o peor aún, que alguien de la dark web viniera por él. Cada día se volvía más paranoico, revisando sus alrededores, creyendo que estaba siendo seguido. Pero lo que Jorge no sabía es que, al haber interactuado con Hitman's Paradise y haber completado una transacción, había entrado en un juego mucho más peligroso. En la dark web, todo tiene un precio, y todo se vende. Su información personal, aunque limitada, estaba ahora en manos de criminales que no tenían escrúpulos en usarla. La caída final. Unas semanas después, Jorge comenzó a recibir mensajes de Nick Sade. Al principio, pensó que eran mensajes automáticos, pero pronto se dio cuenta de que eran personalizados. Nick Sade le pedía más trabajos, diciéndole que había hecho un excelente trabajo anteriormente y que estaba dispuesto a ofrecer un descuento en su próximo encargo. Jorge ignoró los mensajes, pero estos no paraban de llegar. Finalmente, una noche, Jorge recibió un mensaje que lo dejó helado. Sé dónde vives, Jorge. Sé lo que hiciste. Nos veremos pronto. Con el pánico total, Jorge intentó contactar con las autoridades, pero no sabía qué decirles. ¿Cómo explicar que había contratado a un asesino a sueldo en la dark web? ¿Cómo podría explicar que, por su curiosidad, alguien había perdido la vida? Desesperado, Jorge decidió huir. Dejó su trabajo, su familia, y desapareció sin dejar rastro. Se mudó a una ciudad pequeña, cambió su nombre y comenzó de nuevo, pero el miedo nunca lo abandonó. Cada vez que veía a un extraño, pensaba que era Nick Sade. Cada sonido en la noche lo hacía saltar de la cama. Su vida se había convertido en una pesadilla constante, todo por haber explorado un rincón de la dark web que nunca debió haber tocado. Conclusión. La historia de Jorge es una advertencia para todos aquellos que sienten curiosidad por la dark web. No es un lugar para explorar por diversión o para satisfacer la curiosidad. Es un mundo oscuro y peligroso, donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo que comenzó como un simple experimento terminó destruyendo su vida, y aunque logró escapar físicamente, el trauma lo acompañará para siempre. Si alguna vez sientes la tentación de explorar la dark web, recuerda la historia de Jorge. Pregúntate si realmente vale la pena arriesgar tu vida, tu cordura y tu seguridad por un vistazo al abismo. Porque en la dark web,